Evangelio de hoy. Domingo 4 de enero del 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículo 1 al 18. En el principio existía el Verbo. Y el Verbo estaba junto a Dios. Y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Todo fue hecho por medio de Él. Y sin Él no se hizo nada de cuanto existe. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no la vencieron. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que debía dar testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre, y venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero ¿a cuántos lo recibieron? Les dio poder de ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Que no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo del hombre, sino que nacieron de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y proclama: El que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás, el Hijo único, que está en el seno del Padre. Él lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El misterio que existía antes de todo. Antes de que existiera el tiempo. Antes de que la historia comenzara a escribirse. Antes incluso de que el ser humano pudiera formular una pregunta. Ya había una presencia viva y consciente. El inicio de este pasaje nos introduce en una profundidad que no se deja abarcar con rapidez. Porque nos habla de un origen que no es material, ni cronológico, sino eterno. Aquí no se nos presenta simplemente un comienzo, sino un fundamento. Todo lo que existe descansa sobre ese misterio primero, que no surge de la nada, sino que es plenitud desde siempre. Esta afirmación nos invita a detenernos con reverencia, a reconocer que nuestra vida no es fruto del azar, sino que tiene una raíz profunda, sostenida por una inteligencia amorosa, que precede y supera toda comprensión humana. En este comienzo eterno descubrimos que la vida no nace del caos, sino de una palabra viva. No una palabra vacía o pasajera, sino una palabra que es sentido, que es intención, que es comunión. Esto transforma nuestra manera de mirar la realidad, porque nos recuerda que todo lo creado tiene un significado, que nada es inútil ni sobrante cuando se contempla desde su origen. Vivir con esta conciencia nos ayuda a comprender que nuestra propia existencia tiene un propósito, que va más allá de lo inmediato, más allá de lo visible, más allá incluso de lo que ahora entendemos. La palabra que habita en relación
Este pasaje nos revela que el origen de todo no es la soledad, sino la relación. La palabra no existe aislada, sino en una comunión viva, en una cercanía profunda. Esto nos enseña que el amor y la relación no son añadidos secundarios a la vida, sino su núcleo más verdadero. Desde el principio, el fundamento del universo es una relación de amor. Una comunión que se expresa, que se comunica, que se entrega. Al comprender esto, nuestra manera de relacionarnos con los demás cambia. Ya no vemos al otro como una amenaza ni como un límite, sino como un reflejo de esa relación originaria. La soledad, el aislamiento y el individualismo aparecen entonces como heridas que contradicen nuestro origen más profundo. Este texto nos llama a volver a la comunión, a reconstruir vínculos, a vivir relaciones que reflejen esa verdad primera donde todo nace del encuentro y no del enfrentamiento. La fuente de toda vida. Todo lo que vive recibe la vida de esta palabra eterna. No se trata solo de la vida biológica, sino de una vida que da sentido, que ilumina, que orienta. Esta vida es fuerza interior, es capacidad de amar, de perdonar, de comenzar de nuevo. Cuando el texto habla de vida, nos invita a pensar en una plenitud que no se agota con el paso del tiempo. Una vida que permanece incluso en medio de la fragilidad humana. En nuestra experiencia cotidiana, muchas veces sentimos que la vida se debilita, que se apaga bajo el peso del cansancio, del dolor o de la decepción. Este pasaje nos recuerda que la fuente de la vida no está en nuestras fuerzas limitadas, sino en esa palabra que sigue sosteniendo todo. Volver a ella es volver a la raíz. Es permitir que nuestra vida se renueve desde dentro, incluso cuando exteriormente todo parece oscuro. La luz que enfrenta la oscuridad. La vida que brota de la palabra se manifiesta como luz. No una luz superficial, sino una claridad que revela el sentido profundo de la existencia. Esta luz no ignora la oscuridad. No la niega, no la evita. Al contrario, se introduce en ella sin miedo. La oscuridad representa todo aquello que confunde, que hiere, que deshumaniza. Pero la luz no se deja vencer por ella. Esta afirmación es profundamente consoladora. Nos dice que ninguna oscuridad es definitiva, que ningún error, ningún pecado, ningún fracaso tiene la última palabra. La luz sigue brillando incluso cuando no la percibimos con claridad. Este pasaje nos invita a confiar, a no desesperar, a creer que incluso en los momentos más difíciles hay una luz silenciosa trabajando en lo profundo, esperando ser acogida. La resistencia del corazón humano. A pesar de la presencia de la luz, el texto reconoce una realidad dolorosa. No siempre es acogida. La luz viene al mundo, pero el mundo muchas veces no la reconoce. Esto revela la tensión que atraviesa la historia humana. Una tensión entre la verdad y la negación. Entre el amor ofrecido y el rechazo. Entre la vida plena y el miedo a cambiar. Este reconocimiento no es una condena, sino una invitación a la honestidad. Nos ayuda a mirar nuestro propio corazón, a reconocer las veces en que preferimos la comodidad
De la oscuridad a la exigencia de la luz. Sin embargo, el pasaje no se detiene en el rechazo, sino que sigue avanzando hacia una esperanza más grande, recordándonos que la luz no deja de ofrecerse, incluso cuando no es aceptada. La gracia de ser acogidos como hijos. En medio del rechazo aparece una promesa inmensa. A quienes acogen la luz, se les concede una dignidad nueva. Una identidad que no depende de la sangre, ni del esfuerzo humano, ni de méritos personales. Ser hijos no es un logro, es un don. Es una gracia que transforma la manera de vivir, de sufrir, de esperar. Esta afirmación nos libera de la obsesión por demostrar nuestro valor. Nos recuerda que nuestra dignidad no se construye, se recibe. Vivir como hijos significa vivir con confianza, con libertad interior, sabiendo que no estamos solos ni abandonados. Esta conciencia sana heridas profundas, porque nos permite descansar en un amor que no se gana ni se pierde, sino que permanece. La palabra que se hace cercana. El momento más desconcertante y hermoso de este pasaje es cuando se nos dice que la palabra eterna se hace cercana, visible, accesible. No se queda en la distancia. No se limita a observar, sino que entra en la fragilidad humana. Asume la historia, el tiempo, el cansancio, el dolor. Esto revela un amor que no teme ensuciarse las manos. Un amor que se compromete hasta el final. Esta cercanía transforma nuestra manera de entender a Dios. Ya no es un concepto abstracto, ni una idea lejana, sino una presencia que camina con nosotros. Esto nos invita a buscar lo sagrado no solo en lo extraordinario, sino también en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo humano. Allí donde hay amor, verdad y entrega. Allí la palabra sigue habitando. La revelación que transforma la historia personal. La palabra hecha cercana no solo irrumpe en la historia del mundo, sino que desea entrar en la historia concreta de cada persona. Este pasaje no se queda en una afirmación teológica elevada, sino que apunta a una transformación interior. Cuando la luz se hace presente, no lo hace para deslumbrar desde fuera, sino para tocar lo más íntimo del corazón humano. Allí donde habitan las preguntas no resueltas, los miedos antiguos, las heridas silenciosas. Allí quiere instalarse esta presencia viva. La fe, entonces, deja de ser solo conocimiento y se convierte en experiencia. En un encuentro que va modelando lentamente la vida desde dentro, con paciencia y ternura. Aceptar esta revelación implica permitir que nuestra historia sea leída desde una nueva perspectiva. Ya no somos solo la suma de errores, fracasos o limitaciones, sino un relato acompañado. Incluso aquello que parecía perdido adquiere un nuevo sentido cuando se contempla desde la luz que no juzga, sino que comprende. Esta mirada transforma el pasado, ilumina el presente y abre el futuro a la esperanza. La verdad que no aplasta, sino que libera. La luz que trae la palabra no es una verdad que humilla ni que condena, sino una verdad que libera. Muchas veces el ser humano huye de la verdad, porque la asocia con el castigo o la vergüenza. Sin embargo, aquí se nos presenta una verdad distinta.
Una verdad que nace del amor y que busca restaurar. Esta verdad no niega la fragilidad, pero tampoco se queda atrapada en ella. La reconoce, la abraza y la eleva. Cuando permitimos que esta verdad nos alcance, comenzamos a vivir con mayor coherencia interior. Dejamos de fingir, de escondernos, de sostener máscaras que cansan el alma. La luz revela lo que somos, pero al mismo tiempo nos muestra lo que podemos llegar a ser. En esa tensión entre lo que somos hoy y lo que estamos llamados a ser, la gracia actúa con delicadeza, sin forzar, sin imponer, respetando siempre la libertad. La gracia que acompaña el proceso humano. Este pasaje insiste en la abundancia de la gracia. No se trata de un don aislado, sino de una presencia constante que acompaña el proceso humano. La gracia no elimina las dificultades, pero las atraviesa. No evita el sufrimiento, pero lo llena de sentido. No anula el esfuerzo, pero lo sostiene. Esta comprensión es fundamental para una fe madura, que no busca soluciones mágicas, sino una compañía fiel. En la vida cotidiana, esta gracia se manifiesta de formas sencillas. En la fuerza para seguir adelante. En la capacidad de perdonar. En la serenidad que aparece incluso en medio de la incertidumbre. Reconocer estos signos requiere una mirada atenta. Un corazón dispuesto a agradecer. Cuando aprendemos a leer la vida desde esta clave, descubrimos que la gracia no es escasa, sino sobreabundante, aunque muchas veces pase desapercibida. El cansancio interior del ser humano. El cansancio al que se refiere este texto atraviesa el alma. Es el cansancio de quien vive cargando culpas, miedos, exigencias desmedidas, heridas no sanadas. Muchas veces seguimos caminando por inercia, convencidos de que detenernos es fracasar. Sin embargo, este pasaje nos enseña que reconocer el cansancio no es debilidad, sino verdad. Hay un peso que no fue pensado para ser llevado en soledad. Cuando el alma se agota, comienza a perder la alegría, la esperanza y la capacidad de amar. Esta palabra llega precisamente a ese punto de quiebre. No para reprochar, sino para ofrecer alivio. El descanso que no es huida. El descanso que se promete. Aquí no es evasión ni abandono de responsabilidades. No es un descanso que desconecta de la realidad, sino uno que la reordena. Es un descanso que toca lo más profundo del ser y devuelve claridad al corazón. Descansar no significa dejar de luchar, sino aprender a luchar desde otro lugar. Este descanso nace de saberse acompañado, de comprender que la vida no depende solo de nuestras fuerzas. Cuando el corazón descansa, las cargas no desaparecen mágicamente, pero dejan de aplastar. Se transforman en camino compartido. La propuesta de un yugo diferente. La imagen del yugo puede parecer contradictoria cuando se habla de descanso, pero encierra una profundidad enorme. El yugo representa aquello a lo que estamos atados, aquello que guía nuestro caminar. Todos llevamos algún yugo, aunque no siempre seamos conscientes. Este pasaje no propone una vida sin compromiso, sino un compromiso distinto. Un yugo que no oprime,
que no humilla, que no esclaviza. Es una invitación a revisar qué cargas llevamos. ¿Qué exigencias nos gobiernan? ¿Qué voces dirigen nuestras decisiones? Cambiar de yugo es cambiar de manera de vivir. Aprender desde la mansedumbre. La invitación no se queda en aceptar un nuevo camino, sino en aprender de una actitud interior concreta. La mansedumbre y la humildad. Estas palabras no hablan de pasividad ni de resignación, sino de una fuerza serena, de una seguridad que no necesita imponerse. Aprender esta mansedumbre implica desaprender la dureza, la autoexigencia excesiva, la necesidad constante de demostrar valor. La humildad no es desprecio de uno mismo, sino vivir en verdad, reconociendo límites y dones. Desde esta actitud, el alma comienza a encontrar descanso real, porque deja de pelear contra sí misma. El descanso que sana el alma. El descanso prometido aquí toca directamente el alma. Es el lugar donde se acumulan las tensiones más profundas. No se trata solo de aliviar la mente o el cuerpo, sino de sanar el interior. Muchas personas están cansadas no por lo que hacen, sino por lo que cargan dentro. Culpa, resentimiento, miedo al futuro, dolor no expresado. Este descanso es sanador porque permite soltar lo que no nos pertenece. Dejar de cargar lo que no podemos resolver solos. Cuando el alma descansa, la vida recupera su sabor. Incluso en medio de las dificultades. La ligereza que nace de la confianza. El texto afirma que este yugo es llevadero y esta carga ligera. Esto no significa que la vida se vuelva fácil, sino que se vive desde la confianza. La ligereza no viene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de no estar solo. Cuando confiamos, el peso se distribuye de otra manera. Ya no todo recae sobre nuestras fuerzas limitadas. Esta confianza se construye poco a poco, en el día a día. Aprendiendo a soltar el control absoluto. Aceptando que no todo depende de nosotros. Una nueva forma de caminar la vida. Aceptar esta invitación transforma la manera de caminar la vida. Se pasa de la prisa a la conciencia. De la exigencia al cuidado, del miedo a la confianza. No es un cambio inmediato ni automático. Es un proceso. Cada paso dado desde esta lógica va reeducando el corazón. Se aprende a vivir con mayor paz interior. A enfrentar los conflictos sin desesperación. A aceptar los límites sin culpa. Esta nueva forma de caminar no elimina las caídas, pero enseña a levantarse con esperanza. El alivio que se comparte. El descanso recibido no está destinado a quedarse encerrado en lo personal. Quien experimenta alivio se vuelve, casi sin darse cuenta, alivio para otros. Una persona que vive desde esta paz transmite serenidad, comprensión, cercanía. No porque tenga todas las respuestas, sino porque ha aprendido a no cargarlo todo sola. Este pasaje nos invita también a hacer espacios de descanso para los demás. A no imponer yugos pesados. A no añadir cargas innecesarias. Vivir desde esta palabra es aprender a acompañar con misericordia. La voz que reconoce el agotamiento humano. Este pasaje se dirige a un ser humano real, concreto. Cansado no solo por lo que hace,
sino por lo que vive interiormente. Aquí se reconoce un agotamiento profundo, que muchas veces no se expresa con palabras. Un cansancio silencioso, que se acumula cuando la vida se vuelve pesada y repetitiva. Cuando las expectativas superan las fuerzas. Cuando el alma ya no encuentra alivio. Esta voz no ignora esa realidad ni la minimiza. Al contrario, la nombra y la abraza. Reconocer el cansancio es el primer paso hacia la sanación. Porque solo quien acepta su límite puede abrirse a recibir descanso verdadero. El peso invisible de las exigencias. Muchas de las cargas que agotan no se ven. No son objetos ni tareas concretas, sino exigencias interiores que se vuelven implacables. El deseo constante de cumplir. De no fallar, de ser aceptado. De responder a todo y a todos. Va construyendo un peso que oprime el corazón. Este pasaje invita a mirar con honestidad esas cargas invisibles, que no fueron pensadas para ser llevadas en soledad. Al hacerlo, se abre la posibilidad de soltar aquello que no da vida y que solo consume las fuerzas interiores. La invitación a detenerse sin culpa. Detenerse suele generar culpa. Como si descansar fuera un lujo o una falta de compromiso. Sin embargo, esta palabra rompe con esa lógica. Y propone una pausa sanadora. No se trata de huir de la realidad, sino de mirarla desde otro lugar. Detenerse permite recuperar la claridad. Reencontrar el sentido. Y escucharlo que el corazón necesita. Esta invitación enseña que el descanso no es irresponsabilidad, sino un acto de sabiduría que protege la vida y la dignidad personal. Un descanso que reordena el interior. El descanso que se ofrece no es superficial ni pasajero. No se limita a un alivio momentáneo, sino que reordena lo profundo del ser. Es un descanso que toca la raíz de la inquietud interior, que calma la ansiedad y devuelve estabilidad al corazón. Cuando el interior se reordena, la mirada cambia. Las decisiones se vuelven más serenas. Y las cargas se enfrentan con mayor equilibrio. Este descanso no elimina los problemas, pero permite evitarlos sin quedar aplastados por ellos. El yugo que da sentido al caminar. La imagen del yugo nos recuerda que toda vida está orientada por algo. Siempre estamos atados a valores, ideales, responsabilidades, incluso a miedos o expectativas ajenas. Este pasaje no propone vivir sin yugo, sino elegir uno que no destruya. Un yugo que acompaña, que sostiene, que da dirección sin oprimir. Aceptar este yugo implica revisar que gobierna nuestras decisiones y atrevernos a cambiar aquello que nos esclaviza por aquello que humaniza. Aprender una nueva manera de vivir. La invitación a aprender revela que el descanso es también un proceso. No se trata de un acto aislado, sino de un camino de transformación interior. Aprender implica tiempo, paciencia y apertura. Aprender una manera distinta de vivir supone desaprender hábitos dañinos, formas de exigencia excesiva, miradas duras hacia uno mismo. Este aprendizaje es lento, pero profundamente liberador, porque va formando un corazón más sencillo,
más verdadero y más en paz. La mansedumbre como fuerza interior. La mansedumbre no es debilidad ni sumisión. Es una fuerza interior que no necesita imponerse. Es la capacidad de vivir sin violencia interior, sin lucha constante contra uno mismo o contra los demás. Esta actitud permite enfrentar las dificultades sin endurecer el corazón. La mansedumbre suaviza el trato con los propios límites y abre espacio a la compasión. Desde esta fuerza serena, el descanso se vuelve posible incluso en medio de la adversidad. La humildad que reconcilia con el límite. La humildad que se propone aquí no humilla, sino que reconcilia. Reconcilia con el propio límite, con la fragilidad, con la imperfección. Vivir con humildad es aceptar que no todo depende de uno, que no se puede con todo, que pedir ayuda no es fracasar. Esta actitud libera de la autoexigencia desmedida y permite descansar sin miedo. Cuando el límite se acepta, el alma deja de luchar contra sí misma y encuentra paz. La ligereza que brota de la confianza. La ligereza prometida no nace de una vida sin problemas, sino de una vida sostenida por la confianza. Cuando se confía, las cargas no desaparecen, pero dejan de ser asfixiantes. La confianza permite compartir el peso, soltar el control absoluto y caminar con mayor serenidad. Esta ligereza interior se va construyendo día a día, aprendiendo a entregarse, a no cargar más de lo necesario, a vivir con mayor libertad interior. El llamado que alcanza al corazón cansado. Este pasaje se dirige a un corazón que ha caminado mucho y que, aunque sigue avanzando, lo hace con fatiga interior. No es un llamado genérico ni distante, sino una voz que parece conocer el peso exacto que cada persona lleva. Habla a quienes han intentado ser fuertes durante demasiado tiempo, a quienes han sostenido cargas emocionales, familiares, espirituales o personales sin encontrar un espacio para descansar. Este llamado no exige explicaciones ni condiciones previas. Simplemente reconoce el cansancio y lo valida. En esa validación nace una primera forma de alivio, porque sentirse comprendido ya comienza a sanar la carga que se acumula en silencio. Muchas de las cargas más pesadas no se notan desde fuera. Son preocupaciones constantes, culpas antiguas, miedos al futuro, responsabilidades asumidas por amor o por obligación. Estas cargas se van acumulando lentamente hasta que el alma se siente saturada. Este pasaje invita a tomar conciencia de ese peso silencioso que se ha vuelto parte de la vida cotidiana. Nombrar la carga, reconocerla y aceptarla es un acto de valentía interior. Solo así se puede comenzar a soltar lo que oprime y recuperar la ligereza del espíritu. La humildad que libera del peso innecesario. La humildad propuesta en este pasaje libera de la presión de tener que ser perfectos. Reconocer que no se puede con todo, que no siempre se tienen las respuestas, que se necesita ayuda. Es un acto profundamente liberador. La humildad no rebaja la dignidad, sino que la protege. Permite soltar el peso de la autosuficiencia
Y descansar en una confianza más profunda. Cuando el orgullo cede, el alma respira y encuentra alivio. La ligereza que nace del abandono confiado. La ligereza de la carga no se debe a la ausencia de problemas, sino a una nueva manera de llevarlos. Cuando se aprende a confiar, el peso se transforma. Ya no se carga desde la ansiedad, sino desde la entrega. Esta ligereza se experimenta poco a poco, en la medida en que se aprende a soltar el control absoluto y a aceptar que la vida no depende únicamente de las propias fuerzas. En esa entrega nace una paz silenciosa que sostiene el camino. La invitación que no excluye a nadie. Este pasaje se abre como una puerta siempre abierta. Una invitación que no establece filtros ni condiciones previas. No se dirige solo a quienes creen tener fe fuerte, ni a quienes viven una vida ordenada, sino a todos los que están cansados y agobiados. Esto revela una comprensión profunda de la condición humana, marcada por el esfuerzo constante y por cargas que muchas veces superan las fuerzas personales. Aquí nadie queda fuera por su fragilidad, por su historia o por sus caídas. La invitación alcanza a todos porque el cansancio es una experiencia universal. Y el descanso ofrecido responde a una necesidad común y profunda del corazón humano. El agobio que nace del interior. El agobio del que se habla no siempre proviene de lo externo. Muchas veces nace dentro, en la mente y en el corazón. Son pensamientos que no descansan, preocupaciones que se repiten, culpas que no se han perdonado, miedos que se anticipan al futuro. Este peso interior puede ser más agotador que cualquier esfuerzo físico. Este pasaje reconoce esa realidad silenciosa y la pone en palabras, permitiendo que quien lo escucha se sienta comprendido. Cuando el interior se agobia, toda la vida se vuelve pesada. Y por eso el descanso que se ofrece debe alcanzar también lo más profundo del ser. El descanso como experiencia interior. El descanso prometido no es simplemente detener la actividad, sino entrar en una experiencia interior distinta. Es un descanso que calma la mente, suaviza el corazón y devuelve equilibrio al alma. No se trata de olvidar los problemas, sino de mirarlos desde un lugar más sereno. Este descanso permite tomar distancia del ruido interior, de la prisa constante y de la presión por cumplir. Cuando el interior descansa, la persona recupera claridad y fuerza para enfrentar la vida sin quedar atrapada en la angustia. La propuesta de compartir el peso. Aceptar esta invitación implica dejar de cargar todo en soledad. Muchas veces el cansancio se vuelve insoportable, porque se vive como una responsabilidad exclusiva, como si pedir ayuda fuera una señal de fracaso. Este pasaje propone una forma distinta de caminar, donde el peso se comparte y el esfuerzo se vive acompañado. Compartir el peso no lo elimina, pero lo hace más humano y llevadero. En esa experiencia, el corazón aprende que no fue creado para sostenerlo todo solo. El yugo como elección de vida. La imagen del yugo nos invita a reflexionar sobre aquello que guía nuestra vida. Todos estamos sujetos a algo. Ideales, responsabilidades, expectativas, miedos o exigencias.
El problema no es llevar un yugo, sino cuál elegimos. Este pasaje invita a cambiar un yugo que oprime por uno que sostiene. Es una llamada a revisar que nos gobierna, que nos exige sin misericordia, que nos roba la paz. Elegir un yugo distinto es elegir una forma de vida más coherente con la dignidad y el cuidado interior. El aprendizaje que transforma el corazón. El descanso no se impone ni se recibe. De una vez para siempre, se aprende. Aprender implica tiempo, errores, recaídas y paciencia. Este pasaje habla de un aprendizaje continuo, donde el corazón va siendo formado poco a poco. Aprender a vivir con menos dureza, con menos exigencia y con más confianza. Es un proceso que transforma profundamente. En ese camino, el corazón se vuelve más sencillo y más libre, capaz de descansar incluso en medio de las dificultades. La mansedumbre que rompe la violencia interior. La mansedumbre propuesta aquí no es debilidad, sino una fuerza interior que no necesita imponerse. Es la capacidad de vivir sin violencia contra uno mismo, sin reproches constantes, sin exigencias desmedidas. Esta mansedumbre sana porque libera al corazón de la tensión permanente. Permite aceptar los límites sin desesperación y enfrentar los conflictos sin endurecerse. Desde esta actitud, el descanso deja de ser una utopía y se convierte en una experiencia real y cotidiana. La humildad que alivia la autoexigencia. La humildad que se presenta. En este pasaje no humilla, sino que alivia. Reconocer que no se puede con todo. Que no siempre se tiene la razón. Que se necesita ayuda. Libera de un peso enorme. La autoexigencia constante desgasta y agota el alma. La humildad, en cambio, permite descansar en la verdad de lo que uno es, sin máscaras ni aparentes perfecciones. Desde esta aceptación, el corazón encuentra una paz más estable y profunda. La ligereza que surge de la confianza. La ligereza prometida no significa ausencia de problemas, sino una manera distinta de llevarlos. Cuando se confía, las cargas se transforman. El miedo pierde fuerza. La ansiedad disminuye y el esfuerzo se vuelve más sereno. Esta ligereza nace del abandono confiado. De saber que la vida no depende únicamente de las propias fuerzas. Poco a poco, el corazón aprende a soltar el control absoluto y a caminar con mayor libertad interior. La invitación que resuena en medio del desgaste diario. Este pasaje se presenta como una voz que atraviesa el ruido de la vida cotidiana y llega hasta el lugar donde el cansancio se ha vuelto costumbre. No habla a una humanidad ideal, sino a personas reales, marcadas por rutinas exigentes, responsabilidades constantes y preocupaciones que no dan tregua. El cansancio aquí no es solo físico, es existencial. Es el agotamiento de quien siente que siempre debe dar más, responder mejor, resistir un poco más. Esta invitación reconoce ese desgaste sin reproches, sin juicios, y abre un espacio donde el alma puede finalmente sentirse escuchada y comprendida. El peso de vivir siempre exigiéndose. Muchas personas viven bajo una presión interior constante, que no siempre proviene del exterior. Es la presión de no fallar,
de cumplir expectativas, de sostener una imagen, de cargar con responsabilidades que parecen no tener fin. Este tipo de exigencia desgasta lentamente, hasta que el corazón se vuelve rígido y la alegría se apaga. Este pasaje invita a reconocer ese peso autoimpuesto, a mirarlo con sinceridad, y a aceptar que no todo tiene que sostenerse desde la fuerza. Reconocer el límite no es rendirse. Es comenzar a vivir de manera más humana. El descanso como acto de confianza. Descansar. En el sentido profundo que propone este texto, no es simplemente detenerse, sino confiar. Confiar en que la vida no se derrumba si uno baja la guardia. Confiar en que no todo depende del propio esfuerzo. Este descanso nace cuando el corazón se atreve a soltar el control absoluto y a dejar de vivir en tensión permanente. Es un descanso que devuelve serenidad, que permite respirar con libertad y recuperar una mirada más clara sobre la propia vida y sus desafíos. La propuesta de no caminar en soledad. El cansancio se vuelve más pesado cuando se vive en soledad interior. Aunque se esté rodeado de personas, el peso puede sentirse insoportable si se cree que nadie puede ayudar o comprender. Este pasaje propone una forma distinta de caminar, donde el peso se comparte y el camino se recorre acompañado. Caminar acompañado no elimina las dificultades, pero transforma la experiencia del esfuerzo. La carga deja de ser aplastante y se vuelve llevadera cuando se vive desde la cercanía y el apoyo mutuo. El yugo que ordena la vida. La imagen del yugo invita a reflexionar sobre aquello que guía y estructura la vida. Todo ser humano vive atado a algo. Ideales, responsabilidades, valores, miedos o expectativas. El problema no es llevar un yugo, sino cargar uno que oprime y deshumaniza. Este pasaje invita a asumir un yugo que no destruye, que no aplasta, que no roba la paz interior. Es un yugo que ordena la vida desde el amor y no desde el miedo. Desde el sentido. Y no desde la obligación ciega. Aprender una forma nueva de relacionarse con la vida. El descanso prometido no se recibe de manera automática. Se aprende. Aprender implica tiempo, constancia y apertura al cambio. Significa desaprender formas de vida marcadas por la dureza, la prisa y la autoexigencia excesiva. Este aprendizaje transforma la manera de enfrentar los problemas, de tomar decisiones y de relacionarse con uno mismo y con los demás. Poco a poco, el corazón se vuelve más flexible, más confiado y más capaz de vivir en paz incluso en medio de las dificultades. La mansedumbre que desarma la tensión interior. La mansedumbre aparece aquí como una fuerza silenciosa que desarma la tensión interior. No es pasividad ni debilidad, sino una actitud profunda que permite responder sin violencia, aceptar sin desesperación y avanzar sin imponerse. La mansedumbre libera al corazón de la lucha constante por tener la razón, por controlar todo, por imponerse a sí mismo y a los demás. Desde esta actitud, el descanso se vuelve posible porque la vida deja de vivirse como una batalla permanente
La humildad que reconcilia con el límite. La humildad propuesta en este pasaje no humilla, sino que reconcilia. Reconcilia al ser humano con su fragilidad, con sus errores y con sus límites. Vivir con humildad es aceptar que no se puede con todo, que no siempre se tienen las respuestas, y que pedir ayuda no es un fracaso. Esta aceptación libera de un peso enorme, porque permite dejar de exigir lo imposible. Desde la humildad, el alma descansa, al saberse sostenida y no sola frente a la vida. La ligereza que nace de soltar el control. La ligereza de la carga no significa ausencia de problemas, sino una nueva manera de llevarlos. Cuando se suelta el control absoluto y se aprende a confiar, el peso se transforma. Las preocupaciones no desaparecen, pero dejan de dominar el corazón. Esta ligereza interior permite vivir con mayor serenidad, afrontar los desafíos sin ansiedad excesiva y aceptar la incertidumbre sin miedo paralizante. Es una ligereza que nace del abandono confiado y de la entrega cotidiana. La palabra que reconoce el peso del alma. Este pasaje se dirige a lo más profundo del ser humano. Allí donde el cansancio no siempre se expresa con palabras, pero se siente con intensidad. Es un cansancio que no nace solo del trabajo o de las obligaciones diarias, sino de una vida sostenida durante mucho tiempo. Desde la exigencia y la presión interior. Aquí se reconoce que el alma también se fatiga, que puede quedar exhausta de tanto resistir, de tanto intentar estar a la altura, de tanto cargar responsabilidades que parecen no tener fin. Esta palabra no juzga ese cansancio. Lo comprende y lo acoge, convirtiéndose en un espacio de alivio para quien ya no puede más. El agobio que va cerrando el corazón. El agobio del que se habla no siempre es evidente. A veces se manifiesta como una tristeza persistente, una ansiedad constante o una sensación de vacío difícil de explicar. Poco a poco, este peso interior va cerrando el corazón, apagando la esperanza y endureciendo la mirada. La vida se vuelve pesada no porque falte sentido, sino porque se ha olvidado cómo descansar. Este pasaje invita a abrir de nuevo el corazón, a reconocer que ese cierre interior no es definitivo, y que existe un descanso capaz de devolver amplitud y respiración al alma. El descanso como regreso a lo esencial. El descanso que se propone aquí no es evasión ni huida de la realidad, sino un regreso a lo esencial. Es volver a lo que realmente importa, dejando de lado lo accesorio, que consume energía y no da vida. Este descanso permite reencontrarse con uno mismo, con la propia verdad, sin máscaras ni exigencias innecesarias. Al descansar de esta manera, el corazón recupera su centro y la vida vuelve a ordenarse desde dentro, con mayor claridad y serenidad. La invitación a soltar lo que oprime. Aceptar esta invitación implica atreverse a soltar. Soltar culpas que ya no ayudan. Expectativas que asfixian, miedos que paralizan. Muchas veces el ser humano se aferra a cargas conocidas, aunque duelan, porque teme el vacío que puede dejar soltarlas. Este pasaje ofrece la confianza necesaria para soltar sin miedo, sabiendo que no se cae en la nada, sino en una presencia
que sostiene. Soltar no es perder. Es liberarse de aquello que impide vivir con plenitud. El yugo que humaniza la vida. La imagen del yugo nos recuerda que toda vida está orientada por algo. No existe una vida sin compromisos ni responsabilidades. Pero sí existe la posibilidad de elegir cómo vivirlos. Este pasaje propone un yugo que no aplasta ni deshumaniza, sino que acompaña y da sentido. Es un yugo que se ajusta al ritmo humano, que respeta los límites y que permite avanzar sin destruir el interior. Asumir este yugo es optar por una vida más coherente, donde el esfuerzo no se convierte en opresión. El aprendizaje que requiere paciencia interior. El descanso prometido no se impone de golpe. Se aprende poco a poco. Aprender implica paciencia, constancia y disposición al cambio. Muchas formas de vivir. El cansancio están profundamente arraigadas. Y soltarlas requiere tiempo. Este pasaje invita a un aprendizaje interior donde el corazón va siendo educado en la confianza, en la mansedumbre y en la humildad. Cada paso en este aprendizaje va liberando tensiones antiguas y creando espacio para una paz más duradera. La mansedumbre que calma la lucha interior. La mansedumbre aparece aquí como una respuesta a la violencia interior que muchas personas viven consigo mismas. Es la lucha constante por ser mejores, por no fallar, por no decepcionar. La mansedumbre no elimina el deseo de crecer, pero lo libera de la dureza. Permite avanzar sin castigarse, corregirse sin destruirse y aceptar el proceso sin desesperación. Desde esta actitud, el descanso se vuelve posible porque el corazón deja de estar en guerra consigo mismo. La humildad que abre espacio al alivio. La humildad propuesta. En este pasaje no es humillación, sino verdad. Es aceptar la propia fragilidad sin vergüenza. Reconocer que se necesita ayuda. Que no todo depende del esfuerzo personal. Esta humildad abre espacio al alivio. Porque libera del peso de la autosuficiencia. Cuando el ser humano deja de exigirse lo imposible, el alma respira y encuentra una paz más profunda y estable. La ligereza que brota de vivir confiados. La ligereza de la carga no significa que desaparezcan las dificultades, sino que se viven desde otro lugar. Cuando se confía, el peso se redistribuye. El miedo pierde fuerza. Y la ansiedad disminuye. Vivir confiados permite afrontar los problemas, sin quedar atrapados en ellos. Esta ligereza no es superficial. Nace de una entrega interior que transforma la manera de caminar la vida, haciendo posible avanzar, incluso en medio de la incertidumbre. La llamada que atraviesa todas las etapas de la vida. Este pasaje tiene la fuerza de una palabra que no envejece. Porque el cansancio humano no pertenece a una sola etapa de la vida, sino que acompaña al ser humano desde siempre. Hay cansancio en la juventud, que lucha por definirse. Cansancio en la adultez que sostiene responsabilidades. Y cansancio en la madurez que mira el camino recorrido. Esta invitación alcanza a todos porque entiende que cada etapa tiene sus propias cargas. No es una palabra dirigida solo a un momento puntual, sino una voz que vuelve a resonar cada vez
que el alma se siente sobrepasada. Y necesita recordar que no está sola. El agotamiento que nace de vivir en tensión constante. Muchas veces el cansancio no proviene de un exceso de actividad, sino de vivir en un estado permanente de tensión. La mente no descansa. El corazón se mantiene alerta. El cuerpo sigue adelante aunque el interior esté agotado. Vivir así termina desgastando profundamente. Este pasaje reconoce ese tipo de agotamiento silencioso y persistente. Y ofrece una salida que no consiste en huir, sino en cambiar la manera de habitar la vida. Cuando la tensión se relaja, el ser humano vuelve a respirar con libertad y a vivir con mayor serenidad. El descanso como reconciliación interior. El descanso que se propone aquí es una reconciliación con uno mismo. Muchas personas viven divididas interiormente, luchando contra sus límites, reprochándose errores pasados, o temiendo no estar a la altura. Este descanso permite hacer las paces con la propia historia, aceptar lo vivido, y reconocerse como alguien en proceso. Reconciliarse interiormente no elimina los problemas, pero sana la raíz del cansancio. Porque deja de haber una batalla constante dentro del corazón. La invitación a soltar el miedo al fracaso. Una de las cargas más pesadas que se arrastran es el miedo a fracasar. El temor a equivocarse, a decepcionar, a no cumplir expectativas. Se convierte en un peso que oprime el alma. Este pasaje invita a soltar ese miedo, a dejar de vivir bajo la amenaza constante del error. Soltar no significa dejar de esforzarse, sino aceptar que el valor personal no depende del éxito ni del reconocimiento. Cuando el miedo al fracaso pierde poder, el corazón descansa y recupera su libertad. El yugo que enseña a vivir con equilibrio. El yugo que se propone aquí no deshumaniza, sino que enseña equilibrio. Equilibrio entre el dar y el recibir. Entre el esfuerzo y el descanso. Entre la responsabilidad y el cuidado personal. Este yugo no exige más de lo que se puede dar, ni pide sacrificios que destruyen. Vivir desde este equilibrio permite sostener el camino a largo plazo sin agotarse. Es una forma de vida que respeta el ritmo humano y protege la interioridad. El aprendizaje de una confianza cotidiana. Aprender a descansar implica aprender a confiar cada día. No es una decisión que se toma una vez, sino una actitud que se renueva constantemente. Confiar cuando las cosas van bien es sencillo, pero confiar en medio del cansancio y la incertidumbre es un aprendizaje profundo. Este pasaje invita a una confianza cotidiana, sencilla, que se construye paso a paso. Cada pequeño acto de entrega va fortaleciendo el corazón y haciendo el peso más llevadero. La mansedumbre que desarma la autoexigencia. La mansedumbre tiene un poder silencioso. Desarma la autoexigencia que consume las fuerzas interiores. Muchas personas se tratan a sí mismas con una dureza que no usarían con nadie más. Esta actitud termina agotando profundamente. La mansedumbre invita a mirarse con más compasión, a corregirse sin destruirse, a avanzar sin violencia interior. Desde esta suavidad, el descanso deja de ser una meta lejana y se convierte en una experiencia posible. La humildad que permite pedir ayuda.
La humildad que se revela. En este pasaje abre la puerta a pedir ayuda sin vergüenza. Reconocer que no se puede con todo es un acto de valentía, no de debilidad. Muchas cargas se vuelven insoportables porque se llevan en silencio. La humildad rompe ese aislamiento y permite compartir el peso. Cuando el ser humano se permite ser acompañado, el cansancio se alivia y la vida recupera su dimensión comunitaria y humana. La ligereza que nace de vivir con sentido. La ligereza prometida no es superficial ni pasajera. Nace de vivir con sentido. De saber por qué y para qué se camina. Cuando la vida pierde sentido, cualquier carga se vuelve pesada. Este pasaje invita a reencontrar el sentido profundo del vivir. Aquel que no depende de los resultados inmediatos. Desde ese sentido, incluso el esfuerzo se transforma y deja de ser una carga inútil para convertirse en camino con significado. La voz que llama cuando las fuerzas se agotan. Este pasaje se manifiesta como una voz que llega justo cuando las fuerzas parecen no alcanzar. No habla desde la distancia ni desde la exigencia, sino desde un conocimiento profundo de la fatiga humana. Es una voz que sabe que hay cansancios, que no se alivian durmiendo, ni descansando el cuerpo, porque nacen de lo interior, de luchas prolongadas, de preocupaciones constantes y de cargas asumidas durante demasiado tiempo. Esta llamada no exige explicaciones ni méritos. Simplemente invita a acercarse tal como se está. Con el cansancio a cuestas, con el corazón cargado. Con la vida tal como es. El cansancio que brota de dar siempre más. Muchas personas viven agotadas porque han aprendido a dar siempre más de lo que reciben. Dan tiempo, energía, comprensión, esfuerzo. Y rara vez se permiten detenerse para cuidar su propio interior. Este tipo de cansancio es silencioso y profundo. Porque se disfraza de responsabilidad y de compromiso. Este pasaje invita a revisar esa lógica del dar sin medida. Recordando que una vida equilibrada necesita también recibir. Descansar y ser sostenida. Reconocer este cansancio no es egoísmo. Es un acto de honestidad que abre la puerta al alivio. El descanso como lugar seguro para el alma. El descanso que se ofrece aquí no es simplemente una pausa, sino un lugar seguro donde el alma puede bajar la guardia. Es un espacio interior donde no hace falta demostrar nada. Donde no se mide el valor por el rendimiento ni por los logros. Este descanso permite al corazón sentirse protegido, acogido y comprendido. En ese lugar, las tensiones se aflojan, los miedos se calman, y la vida comienza a ordenarse de nuevo desde dentro, con mayor serenidad y claridad. La invitación a dejar de cargar solos. Una de las causas más profundas del agotamiento es la sensación de tener que cargar solos con todo. Este pasaje rompe esa soledad interior y propone un camino compartido. No se trata de eliminar las responsabilidades, sino de no llevarlas en aislamiento. Cuando el peso se comparte, la carga se transforma. Caminar acompañado no debilita, fortalece. Esta invitación enseña que la vida no fue pensada para ser una lucha solitaria,
sino un camino donde el apoyo y la cercanía hacen posible seguir adelante. El yugo que no rompe, sino que sostiene. El yugo del que se habla no es una imposición que aplasta, sino una guía que sostiene. Todo ser humano vive bajo algún tipo de yugo, ya sea el de las expectativas, el miedo, la culpa o la autoexigencia. Este pasaje invita a cambiar aquello que oprime por algo que da sentido y equilibrio. Es un yugo que se adapta a la fragilidad humana, que no exige más de lo que se puede dar, y que permite avanzar sin destruir el interior. Asumirlo es elegir una forma de vida más humana y más verdadera. Aprender a vivir sin violencia interior. El descanso prometido implica un aprendizaje profundo. Dejar de vivir con violencia interior. Muchas personas se tratan a sí mismas con dureza. Se reprochan constantemente. Y no se permiten fallar. Este pasaje invita a aprender una manera distinta de vivir, donde el error no condena y el proceso es respetado. Aprender a vivir así requiere tiempo y paciencia, pero va liberando tensiones acumuladas y devolviendo al corazón una paz que no depende de la perfección, sino de la aceptación. La mansedumbre que suaviza la vida. La mansedumbre aparece como una actitud que suaviza la vida desde dentro. No es resignación ni debilidad, sino una fuerza tranquila que permite enfrentar las dificultades sin endurecerse. La mansedumbre ayuda a responder sin agresividad, a aceptar sin desesperación y a caminar sin imponerse. Desde esta actitud, el cansancio se vuelve más llevadero, porque la vida deja de sentirse como una lucha constante y comienza a experimentarse como un camino posible, aún con sus desafíos. La humildad que libera del exceso de carga. La humildad propuesta en este pasaje libera al ser humano del peso de tener que ser autosuficiente. Reconocer que no se puede con todo, que se necesita ayuda y que existen límites reales. Alivia profundamente el alma. La humildad no rebaja la dignidad, la protege. Permite descansar sin culpa y aceptar que el valor personal no depende del rendimiento. Desde esta humildad, la vida se vive con mayor verdad y menos presión interior. La ligereza que nace de la confianza profunda. La ligereza prometida no significa que la vida se vuelva sencilla, sino que se vive desde la confianza. Cuando se confía, el peso no desaparece, pero deja de aplastar. La ansiedad disminuye. El miedo pierde fuerza. Y el corazón se abre a una paz más estable. Esta ligereza nace de aprender a soltar el control absoluto y a aceptar que no todo depende del propio esfuerzo. Poco a poco, la confianza transforma la manera de cargar la vida. El cansancio del corazón humano. El pasaje de Mateo se abre como una puerta de consuelo para el corazón humano que vive cansado. No solo por el esfuerzo físico, sino por el peso interior de las preocupaciones, de las culpas acumuladas, de las expectativas que no se han cumplido y de las exigencias que la vida impone sin descanso. Este cansancio profundo no siempre se ve, pero se siente en el alma cuando todo parece pesado.
Y cuesta seguir adelante. Aquí se revela un Jesús que no ignora ese agotamiento interior, sino que lo reconoce y lo acoge con una mirada de comprensión. Su invitación no nace desde la exigencia, sino desde la misericordia, que entiende el límite humano y lo abraza con ternura. La invitación que nace del amor. La llamada que se percibe en este texto no es una orden ni una obligación, sino una invitación llena de cercanía. Jesús no selecciona a los fuertes ni a los que tienen todo resuelto, sino que se dirige precisamente a quienes están cargados y agobiados. Esta invitación tiene un tono profundamente humano y divino a la vez, porque reconoce la fragilidad sin juzgarla. En ella se percibe un amor que no exige perfección previa, sino que acoge tal como se está, con heridas abiertas, con dudas y con miedos. Es un llamado que libera, porque no impone condiciones, solo ofrece descanso. El descanso que transforma. El descanso que Jesús promete no es simplemente una pausa externa ni una evasión de los problemas cotidianos. Es un descanso interior que toca lo más profundo del ser. Allí donde se acumulan las tensiones que nadie ve. Este descanso tiene la capacidad de transformar la manera de enfrentar la vida. Porque no elimina las dificultades, pero cambia la forma de cargarlas. Al experimentar este descanso, el corazón aprende a confiar, a soltar el control excesivo y a descansar en una presencia que sostiene incluso cuando las fuerzas propias ya no alcanzan. El yugo que libera. Hablar de yugo puede parecer contradictorio cuando se habla de descanso. Pero aquí se revela una paradoja llena de sentido espiritual. El yugo que Jesús propone no oprime ni esclaviza, sino que orienta y da sentido. Es un yugo compartido, donde no se camina solo, donde el peso no recae únicamente sobre los hombros humanos. Este yugo libera porque enseña a vivir desde una relación de confianza, donde la vida no se carga en soledad, sino en comunión con aquel que conoce el camino y camina al lado. La mansedumbre como camino. La mansedumbre y la humildad del corazón se presentan como rasgos centrales de esta invitación. No se trata de debilidad ni de resignación pasiva, sino de una fuerza interior que nace de la confianza en Dios. La mansedumbre permite vivir sin violencia interior, sin la necesidad constante de imponerse o de demostrar valor. La humildad, por su parte, abre el corazón a reconocer la propia necesidad de ayuda. Juntas, estas actitudes conducen a una libertad interior profunda, porque liberan del orgullo que agota y de la autosuficiencia que pesa. El descanso que da sentido a la vida. Mateo culmina como una palabra viva que no solo consuela, sino que reorienta profundamente la existencia. En este pasaje se revela un Dios que no añade más peso a la vida humana, sino que entra en ella para transformarla desde dentro. El descanso que Jesús ofrece no es una evasión ni una solución fácil, sino una experiencia de sentido, que permite seguir caminando con un corazón más libre. Al acoger su invitación, el cansancio no desaparece mágicamente, pero deja de ser una carga solitaria.
y se convierte en un espacio de encuentro. Esta conclusión nos lleva a comprender que el verdadero alivio nace de la confianza, de aprender a vivir sin la presión constante, de tener que sostenerlo todo por uno mismo. El yugo suave y la carga ligera se manifiestan cuando el corazón se abre a la mansedumbre y a la humildad. Actitudes que sanan por dentro y devuelven la paz. Así, la vida cotidiana, con sus luchas y responsabilidades, se transforma en un camino acompañado, donde cada paso encuentra apoyo y cada caída encuentra misericordia. Finalmente, este pasaje deja grabada una certeza profunda. Siempre hay un lugar donde descansar el alma. En medio del ruido, de las exigencias y de las heridas, permanece la promesa de un amor fiel que no abandona. Quien acoge esta palabra descubre que el descanso no es ausencia de camino, sino la fuerza interior para seguir adelante con esperanza, sabiendo que el corazón tiene un hogar donde volver y una presencia que sostiene cada momento de la vida. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.